Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Su fundador, Chen Tuan Lee, nos estará compartiendo temas de gran valor para nuestra realización espiritual. Únete a nosotros y descubre el bello arte de vivir para un buen partir. Otra vida es posible. Hola con todos, gracias por estar aquí. En esta pausa de uno de los paseos en medio de la naturaleza vamos a aprovechar a hablar con Chen Tuan Lee de dos temas el día de hoy. Hace algunos meses topamos el tema de la muerte consciente desde ese lugar o del tránsito de ese último viaje e incluso la posibilidad de trascenderlo. Y a raíz de una experiencia que la viví yo en estos días, sacamos a relucir el tema de la muerte simbólica, de la muerte como umbral de transformación, como final de una etapa, de una relación, incluso de una forma de ser que ya no nos sostiene. ¿Sí? Un amigo mío está pasando por un proceso de rehabilitación, estamos muy de cerca con él, muy presentes, muy atentos. Y en la conversación en un chat, pues me puso una frase, la que te había mostrado sobre la muerte. Y yo me espanté. Me espanté y comenzaron a pasar como muchos pensamientos en mi mente. Y bueno, luego de respirarme y tranquilizarme, porque me reía de mí misma, porque pese a que la muerte es un tema que sí lo tratamos en el cotidiano, en las clases, en las convivencias, en los retiros, pues me percaté de que mi primer pensamiento sobre la muerte es relacionarlo con esa muerte biológica, por así decirlo, con esa muerte física. Y luego de volver a leer la frase, pues me di cuenta de que se refería a la muerte en el sentido del final de una etapa. Entonces, sacamos a relucir el tema en una de las clases y pues coincidimos varios en que el primer pensamiento es hacia esa muerte biológica o muerte física. Y que en realidad sí tenemos estas muertes simbólicas o micromuertes y bueno, de eso es lo que queremos hablar o nos gustaría hablar contigo el día de hoy, Chen Tuan Lee. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, Chen Tuan, ¿qué representa la muerte de un ciclo? ¿Cómo entenderla no como una tragedia, sino como una parte natural del fluir de la vida? En términos biológicos hay diferentes etapas que todos quizás conocemos, obviamente la gran mayoría vivimos. Y quizás hay ciertas etapas que están interiorizadas de forma natural porque están asociadas a esa biología y quizás no hay un cuestionamiento psicológico o emocional detrás de ellos, aunque cada uno de esos cambios o cada una de esas transformaciones pues a veces implica un reto de adaptación, un reto de conocer eso nuevo que se está despertando en nosotros y por consiguiente incorporarlo a un nuevo estilo de vida, a una nueva manera de entender, de vivir, de relacionarse. Quizás en las primeras etapas, pues desde que somos, vamos a llamarnos guaguas, y pasamos a esa etapa del niño, pues obviamente es un proceso que quizás se vive muy desde la parte subconsciente y por consiguiente no hay esa sensación de final o principio de ciclo. ¿Ya? Quizás desde fuera uno sí está viendo, ¿no?, que bueno, pues ese otro está gateando, empieza a caminar, empieza a hablar, empieza, bueno, pues a tener cierta autonomía, cierto control de su motricidad. Se ve un proceso paulatino que refleja ese cambio, que refleja, bueno, pues el término de esa parte o de esa primera parte de la vida y comienza pues una nueva etapa. Quizás el paso pues del niño al adolescente o del adolescente al joven o del joven al adulto
Quizás son etapas que quizás uno ya está más presente, quizás ha estructurado más esa identidad del yo soy, y por consiguiente, bueno, pues hay un mayor grado de conciencia de esa transformación. Si eso lo observamos en términos arquetípicos, pues hay otros aspectos de la vida que también están sujetos a esos cambios, a esa ciclicidad, a ese comienzo, como puede ser una primavera, ¿no? Diferentes primaveras, ya sea la primavera de una relación, de un trabajo, de unos estudios, de un lugar donde uno va a vivir, ya sea una casa, ya sea una localidad, el principio de algo, ¿no? Y también hay, bueno, pues esa etapa del otoño, del invierno, que se puede considerar como el final de una etapa, de una era, de un ciclo. En la medida de que todo esto pues logremos interiorizarlo de forma natural, aceptándolo como, bueno, pues un aspecto más de la vida, pues quizás esos principios, esos finales, se van entendiendo más allá de esa biología, más allá del cuerpo, más allá de, bueno, pues incluso de la estructura psíquica que nos acompaña en todas y cada una de esas etapas. Cuando el final se vive con una connotación, vamos a decir, como o asociada a una emoción de tristeza, de dolor, pues se intenta evitar ese final y ese entusiasmo o esa curiosidad de un nuevo principio pues es el que se intenta de alguna forma sostener o alargar. Entonces hay procesos psicoemocionales que están sujetos a cómo estamos entendiendo, cómo estamos viviendo esto que llamamos principio, esto que llamamos final, cómo nos estamos relacionando con estos ciclos y cómo los estamos aceptando de forma natural como parte de la vida. El comienzo de una lluvia, de una tormenta, y va a dar igual que sea una tormenta de invierno, una tormenta de verano. Lo cierto es que, bueno, pues pudiera decir que tiene un principio y tiene un final. Dentro de todos estos ciclos o dentro de todas estas experiencias de cambio, de transformación, pues quizás hay algunas de ellas que las aceptamos con mayor agrado y quizás hay otras de ellas que nos resistimos más y que, bueno, pues no nos abrimos a que sucedan, y ahí aparecen pues estos choques, estas respuestas o estas reacciones que pudiéramos decir desequilibrantes, ¿no? Como tú mencionas, a menudo nos resistimos a los finales, incluso cuando sabemos que algo ya no nos nutre. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? ¿Qué nos dice el Tao, la vida, sobre el arte del desprendimiento, del desapego? O sea, quizás el mensaje, si lo relacionamos a la filosofía, por así decirlo, del Tao, no está sujeta al concepto del desapego o al concepto de aceptar la despedida, ¿ya? Si previamente no hemos generado el acto de apegarnos, de agarrarnos a algo, de festejar o de celebrar ese comienzo o esas primeras fases del crecimiento de algo, pues quizás luego el otro trabajito pues no hay que hacerlo como tal. Entonces, vivir llenándonos del presente, del instante, quizás es la manera más sencilla de vivir constantemente un principio. Si celebro el principio de la primavera dándole cierta connotación diferente al otoño, pues el otoño va a ser el término de ese verano, o el otoño va a ser el término de aquella primavera. Entonces ahí aparecen estos juegos de los que estamos hablando. Pero si el otoño también lo vivo como un principio, y cuando llega el invierno pues lo vivo como un principio, sea el principio de la mañana, a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana,
o sea el principio de la tarde o el principio de la noche. Es decir, hay algo que quizás podamos mover en nuestro mundo interno, en nuestra estructura psíquica o conceptual, de qué es un principio y cómo estamos entendiendo, bueno, pues las etapas o las fases. Entonces, si la tarde o la noche es el final del día, no va a ser lo mismo, no me va a transmitir lo mismo que si lo vivo como en sí mismo un principio. Va a empezar la tarde, va a empezar la noche, con unas características, con una energía, con una peculiaridad que lo hace diferente a ese principio del día. Entonces, vivir la vida de esta manera, pues es un aprendizaje que quizás acerca a esa eterna primavera, no porque sujete aquello que valoro más y que está asociado a ese principio, ¿no?, sino porque estoy aprendiendo a valorar cada uno de los momentos como un principio en sí mismo, como un inicio, como algo nuevo, algo diferente que surge. Obviamente va a tener su proceso, va a evolucionar, va a avanzar, pero el principio del adolescente pues puede ser igual de celebrado que el principio del joven, sabiendo que en cada uno de esos principios hay, por así decirlo, el término de un algo, ¿no? Pero claro, si ese término se considera como el principio del principio, pues aquí entramos en ese tipo de paradojas, en ese tipo de... Había un libro que hablaba estos días con un amigo que era La sabiduría de los idiotas, ¿no? Puede parecer como muy absurdo, puede ser como muy ridículo, como muy fuera de contexto, ¿no? Pero si para que haya ese principio necesita haber un final, y yo entiendo que ese final puede ser el principio de ese principio, uno se puede preguntar, al menos en términos filosóficos, ¿dónde está el final? Y si se pregunta dónde está el final y quizás no encuentra como tal una respuesta, pues evidentemente si nos vamos a ver al otro lado, quizás estamos eligiendo algunos criterios donde establecemos un principio, pero a lo mejor el principio como concepto tampoco existe. El principio está en el parto y ahí es donde anoto los datos para construir una carta natal. El principio está en esa gestación. El principio está en esa sensación interna que una madre o un padre siente de engendrar una nueva vida. Y eso ya estaba en los que van a ser los abuelos, y eso ya estaba, o sea, cuando vas a buscar ese origen, pues te das cuenta de que al fin y al cabo tú estás decidiendo dónde está ese origen. Y si decides dónde está ese origen, pues también puedes decir dónde está ese final. Y si al fin y al cabo todo pasa por una elección, pues también puedes elegir no elegir dónde colocar a uno o dónde colocar al otro. No sé si la pregunta que te voy a hacer entra dentro de este contexto, porque tú mencionabas que también tras un cambio muchas veces lo que sentimos es tristeza, es nostalgia, a veces incluso culpa. ¿Cómo acompañar ese morir sin quedarnos atrapados en esa época o etapa de duelo? Una vez que ya hemos entendido que es un juego psicológico, por consiguiente con una respuesta emocional, y que puede ser un patrón aprendido de conducta, pues sí es cierto que puedes estructurar las propias fases de ese duelo o las propias fases de esa experiencia. Es decir, va a haber un inicio de ese duelo, por consiguiente va a haber un final de ese duelo, ¿no? Va a pasar por su punto álgido, ¿no? Y claro, a la hora de acompañar a
a esa experiencia, pues si conozco cuáles son esas fases, pues quizás voy a poder identificar dónde estoy o cuáles son los requisitos para poder avanzar en todo ese proceso, ¿no? Entonces muchas veces, pues eso que primero se despierta es como la negación de eso que se está viviendo. Entonces en lo que estabas contando de tu experiencia, pues eso que se mueve es como intentar negar lo que acabo de escuchar, lo que acabo de entender o lo que pudiera haber detrás de ese comentario, ¿no? Sí. Porque me confronta con algo y ahí es donde se despierta pues ese dolor que está sujeto al apego que hablábamos antes, ¿no? Entonces veo una situación donde sí o sí me va a llevar a un desapego y posiblemente pues de primeras no surja el movimiento de generar el desapego, sino más bien el rechazo de tener que pasar por esa experiencia del desapego, ¿no? Entonces claro, pues en esa etapa donde hay una negación, pues a veces una persona no quiere escuchar, a veces una persona no quiere sentir o ver la presencia de alguien que la acompaña en ese dolor, en ese duelo, en ese miedo o lo que sea. Uno internamente a lo mejor pues ni siquiera reconoce que necesita una compañía o necesita un apoyo o necesita una guía porque no reconoce que le está pasando algo, o si lo reconoce pues quiere seguir viviendo con ello y algo internamente pues sabe que no es momento de dejarlo atrás. Entonces a veces cuesta dar ese espacio o ofrecer ese tiempo para que el otro en su mundo interno genere el movimiento de, bueno, cómo avanzamos, cómo salimos, cómo vamos más allá de esta sensación de dolor, cómo afrontamos todo esto. Y ahí aparece esa etapa de aceptar lo que está pasando. Si no llego a esa aceptación, pues es como que esa energía, como el agua que se queda estancada, ¿de acuerdo? Pues no se mueve, está ahí. Si yo identifico que estamos en esa fase, pues yo puedo acompañar con cierta cercanía o con cierta lejanía a ese proceso, sabiendo que no es el momento para que haya un cambio, ¿no? Pero antes o después, y no en todos los casos, pues aparece como el tomar conciencia de ello, el poner ahí como ese punto final que se dice a ese dolor. Entonces claro, si es una dependencia, pues ya uno asume que hay bueno, pues un problema de manejo con una sustancia o con una persona en un tipo de relación. Es decir, como que uno empieza internamente como a sentir que eso que antes negaba su existencia o que antes no podía reconocer o que antes a lo mejor ni siquiera era consciente de que estaba ocurriendo, pues tiene la sensación de que ahora sí es momento de cambiarlo. Se puede despertar la expresión de ese dolor, la expresión de, bueno, pues de toda esa energía que estaba siendo un poco contenida o que estaba siendo un poco reprimida, puede tener como una salida, exactamente, ¿no? Y aparece, bueno, pues como esa liberación que va a ser la que genere un vacío que va a permitir quizás pues acercarme al porqué o al para qué de todo esto. Tal vez después de encontrar ese porqué o para qué, tal vez podemos agradecerle a la vida que nos puso toda esta situación ahí, y ahí quizás es el momento de poder dejarlo atrás y ya no vivirlo como algo delante que nubla, por así decirlo, el camino que hay más allá de toda esa experiencia. Entonces el poder acompañarlo, si hay cierto grado de conocimiento, pues habrá un mayor manejo, ¿no? Pero luego hay algo también dentro de esa empatía emocional, pues que hay una sensibilidad, ¿no?, para ciertas personas que, aunque no saben en términos psicológicos, en términos emocionales, qué pasa en ese tipo de situaciones, pues hay ese amor, ese cariño que puede salir, y todo esto pues puede expresarlo de forma natural, de forma intuitiva. Entonces también hay un proceso de confiar en esa sabiduría interna a la hora de acompañar a alguien
en ese tipo de procesos, ¿no? O incluso confiar en esa sabiduría interna para acompañarme a mí mismo en esos procesos, ¿no? Porque estamos hablando de que estas muertes pueden ser unas crisis, las crisis vitales, puede ser el fin de una relación, el fin de un trabajo, de una etapa. Entonces también confiar en eso, ¿no? En esa paz interior, en esa sabiduría de la que hablas para acompañarse a uno mismo. O sea, al fin y al cabo, cuando uno asume esa responsabilidad consigo mismo, pues quizás esa figura ya no es tan necesario allá afuera y uno adquiere como el control de sus propios procesos, ¿no? Pero a veces esa búsqueda de autorrealización pues no está arraigada ahí adentro y se hace relativamente complejo el sostenerse a uno mismo. Y ahí es donde aparece la figura del que acompaña, la figura del que contiene, la figura, bueno, pues que de alguna forma viene a dirigir, obviamente pues desde fuera, desde otra templanza, desde otra serenidad, pues ese proceso que internamente está viviendo esa persona, ¿no? Claro. Si yo esa autorrealización pues no la tengo interiorizada, esa persona o esa entidad o esa institución, en fin, esa figura externa va a ser mucho más dependiente para mi proceso, ¿no? Pero si he interiorizado pues esa autorrealización como casi como un fin de mi propia existencia, ¿no? Pues ese tipo de experiencias me van a dar la oportunidad de generar esa transformación, de generar esa expansión de conciencia, de generar pues ese, al fin y al cabo, ese manejo que surge a veces como algo aprendido, como una memoria colectiva, como algo que está ahí en ese inconsciente colectivo y que se despierta a través de ciertas situaciones y que para mí, bueno, pues eso se llaman heridas portales porque es una puerta para trascender, ¿no?, esta realidad absurda que estábamos hablando antes, que al fin y al cabo, bueno, pues es una estructura mental que utilizo como una realidad, como una verdad y que hasta que no me doy cuenta de que es relativa y no absoluta, ¿no?, pues quizás la vivo con cierto grado de intensidad, ¿no?, pero cuando me doy cuenta de que es relativo y empiezo a relativizar todo este tipo de sensaciones, todo este tipo, bueno, pues al fin y al cabo de aspectos que tiene este tipo de experiencias, pues no aparece la posibilidad de trascenderlas, ¿no? Pero en términos de psicoterapia, cuando aparece ese por qué, ese para qué, es cuando la persona está preparada realmente para trascender esa situación, ¿no? Ya sea que llegue a través de uno mismo o que llegue a través de un canalizador externo que lo dirija a tomar conciencia de ello, ¿no? Entiendo. Cuando una etapa o ciclo termina, no siempre sabemos qué viene después y eso nos puede generar inseguridad, miedo, incertidumbre. ¿Cómo habitar ese vacío intermedio en ese proceso como de transición y cómo confiar en lo que aún no sabemos que está ahí, en lo que aún no tiene forma? Dentro de esos procesos biológicos que hablaba al principio, esas preguntas no se las hace ese recién nacido, o al menos desconocemos que se las haga. Pero si aceptamos que no se las hace, porque es un proceso cognitivo que le podemos atribuir a una fase más adulta o más madura del ser humano, pues nos damos cuenta que como tal no se necesita para vivir en esa incertidumbre. ¿Ya? Entonces quizá la pregunta no es ¿qué hago para manejarme dentro de esa incertidumbre?, sino ¿qué dejo de hacer para no sentirme así dentro de esta incertidumbre? Porque obviamente, aunque queramos asegurar que sabemos a dónde vamos, pues cuando uno amplía su mirada, pues a un nivel macro, no sé si habrá alguien que sepa hacia dónde se dirige el planeta o la galaxia, el sistema solar, o qué va a pasar, o... Es decir, que uno vive con una sensación de tener cierto control, de saber, ¿no? Y se ha aferrado a esa sensación de control, aunque es una sensación ilusoria, es una sensación recreada
por uno mismo o por los estímulos que puedo aceptar ahí afuera como válidos para mantener esa seguridad. Cuando esos estímulos o la vida me muestra que las cosas no son así, pues ahí aparecen esas sensaciones de las que tú hablas, ¿no? Bueno, tomando conciencia de que no son sensaciones reales, sino que es una especie de autosugestión, ¿no? Una especie de autoprogramación, ya sea individual o colectiva, ¿no? Pues ahí es donde uno va a decir, oye, si esto realmente no me pertenece y es algo que he adquirido, voy a asumir eso que hablábamos antes de esa autorresponsabilidad, ¿no? Y bueno, si voy a incluir algo en mí o en mi vida, por lo menos que tenga unas características, unos matices diferentes a esto. Entonces ya la pregunta es, ¿cómo saco estas sensaciones que no son reales? ¿Cómo saco esta manera de relacionarme con esa incertidumbre? ¿Cómo saco esta ilusión, ¿no? Y empiezo a vivir la vida pues más cerca de lo que es y no de lo que me gustaría o de lo que creo que es. Entonces a partir de ahí empiezo a incorporar herramientas como pueda ser la meditación, como pueda ser, bueno, pues esa búsqueda de atención plena, como pueda ser esa observación de los pensamientos para que no se construyan y me agarren y al final acabe uno metido en un discurso mental que no sabe a dónde le va a llevar, pero que sí hay unos matices que no son como muy agradables o muy saludables, incluso pudiéramos decir. Entonces empiezo a incorporar herramientas, técnicas o prácticas que, más que darme un hacer, lo que me están generando es un dejar de hacer. Entonces ahí, en ese dejar de hacer, es que me voy a sentir más cómodo dentro de esa incertidumbre. Ya no voy a salir corriendo para tenerlo todo organizado, todo planificado, porque ya me doy cuenta de que en cualquier momento puede venir algo, ¿cierto? Y lo importante no es tenerlo todo colocado y que no se mueva. Lo importante es que se mueva lo que se mueva, pues ahí internamente uno esté colocado, bien parado, ¿no? Entonces si buscas realmente esa raíz que se dice en esta tradición del Tao y tú estás ahí enraizado, pues bueno, pues luego vendrán esos acontecimientos externos, pero tú te mantendrás en tu propio centro. Y si hay un movimiento donde te saca de tu centro, vas a reconocer que te está saliendo o que te ha salido, dependiendo de la habilidad o la sensibilidad que tenga cada uno en ese tipo de situaciones, y vas a saber de qué manera regresar, porque has tenido un encuentro contigo mismo en ese lugar. Sabes quién eres tú conectado con ese centro. Entonces rápido vas a identificar que no estás en ese lugar y rápido vas a saber cómo regresar a ese lugar, porque en ti está esa memoria de encontrarte en ese sitio interno. Claro, si no tengo esa experiencia y la vida me lleva, me mueve y cada vez que me coloca en diferentes estados internos, pues no me reconozco, no sé qué pasa ahí, no sé quién soy yo dentro de todo eso y demás, pues claro, se despierta algo muy primigenio en términos de miedo, de temor, y ahí es donde uno empieza como a colapsar. Entonces, si incorporo esta actitud de ir a buscarme en esa autenticidad y saco de mí todas esas cosas adquiridas que uno podría decir que no sirven para gran cosa, ¿no? Pues en ese viaje, que por eso se le llama autoconocimiento y por eso se le llama autorrealización, pues es donde se da dando cuenta uno de que todas estas cosas las vivió durante una época de su vida como una realidad, pero que llega un momento donde se da cuenta de que no lo eran, no lo son, y a partir de ahí pues te descubres a ti mismo en un otro lugar y por consiguiente descubres la vida, bueno, pues con unos matices, con unos colores, con unos brillos, con una intensidad que antes no podías identificar, ¿no? Entiendo, ahí me recordaste una frase de Don Juan, de este libro de Carlos Castaneda, de uno de los libros, no sé de cuál, y no es literal tampoco, pero él habla justamente y dice que
el mundo es insondable y misterioso. Y le dice justamente a Castaneda en un momento de su vida en donde él creía tenerlo todo listo y planificado. Entonces es creer como en ese misterio, ¿no? En eso insondable que... Desde ahí nos vamos a conectar más con esa curiosidad que le podemos atribuir a ese niño, por así decirlo, ¿no? Por consiguiente, el cuerpo va a ser mucho más flexible, la actitud mental va a ser pues también mucho más flexible, es decir, que va a despertar esa capacidad de adaptación, de flexibilidad, no solamente del cuerpo en su movimiento, sino de adaptación a la situación, al ambiente, a las personas, en fin, frente a la vida como tal, ¿no? Si esa curiosidad frente a ese desconocido pues no se despierta, y lo que busco es que no haya huecos por donde surja eso imprevisto o inesperado, pues para que no surja tengo que colocar las cosas de forma muy sólida, de forma como, bueno, pues eso, ¿no? Como mucha estructura, ¿no? Y al fin y al cabo, pues esa estructura, viene la tormenta y ese árbol que era rígido y no se quería mover y no, pues termina por partirse. Y ahí es donde viene la crisis, ¿no? Por eso se llaman heridas portales, ¿no? Porque esa crisis va a generar una herida, ¿de acuerdo? Pero si esa herida se entiende desde esta perspectiva, pues va a ser una oportunidad para regresar a una realidad y salirte un poco de tu propia matriz o de la matriz consensuada por el colectivo con el que compartes. Claro, entiendo. Chentón, algunas muertes no son visibles en el entorno. Una idea que no se concreta, un sueño que no se cumple. Estas muertes invisibles también son umbrales de transformación. ¿Cómo las honramos? Pues a veces uno tiene la sensación de frustración o de impotencia porque se aferra a una idea, a un objetivo, a una meta y no permite que eso como tal desaparezca, ¿no? Y es como, ¿cómo vivo, cómo puedo manejar esta frustración? Suelta la idea o la creencia o el objetivo que tienes, automáticamente la frustración desaparece. Permite que esa creatividad te traiga una nueva idea. Habrá cosas que vengan aquí a manifestarse, pero no sé si todas las semillas de todos los árboles terminan por germinar. Y de las que germinan, no sé si todas terminan por crecer y convertirse en grandes árboles. Y claro, desde esa naturaleza, pues quizás tenga el mismo valor todos y cada uno de ellos, porque para que haya uno necesita haber el otro, y al fin y al cabo pues todos ellos forman una unidad que cuando entendemos la vida en esos términos de unidad, de totalidad, pues no podemos buscar todos el éxito, porque el éxito como concepto sí o sí va a existir si al lado hay algo que se considera fracaso. Entonces, cuando uno busca esa verdad, se da cuenta de que tanto uno como el otro forman parte de lo mismo. Cuando uno trabaja con ese yin-yang y entiende la vida en estos términos más abstractos, pues luego cuando vas a este tipo de experiencias más concretas, pues te das cuenta de que esa naturaleza está ahí detrás y esa aceptación es prácticamente instantánea. Claro, si ese tipo de cosas pues no las tengo interiorizadas y no las tengo como aceptadas con naturalidad, pues igual me voy a agarrar a una idea, me voy a agarrar a un propósito, y al fin y al cabo la muerte de una idea, el desprendimiento de un concepto, va a llegar sí o sí. La vida no la vivimos de la misma manera cuando tenemos 7 años, cuando tenemos 20 años, cuando tenemos 60 años.
hay cosas que van a cambiar por sí solas, queramos o no queramos que cambien, van a cambiar. Van a cambiar nuestros valores, van a cambiar nuestros principios, van a cambiar nuestras prioridades. Y a veces nos agarramos a todo eso porque sabemos, o intuimos al menos, que esos cambios nos están hablando de una transformación que acompaña a esos procesos biológicos de los que hablamos. Y uno sabe que cuando identifica y acepta eso, pues está dando un paso más hacia ese lugar que podemos considerar como salida de este teatro. Entonces a veces nos agarramos a cosas porque creemos que eso nos va a dar la sensación de seguir existiendo, porque estamos deteniendo el proceso de acercarnos a esa línea imaginaria, pero de momento real, que llamamos muerte, ¿no? Entonces, esas otras muertes que están ahí, psicológicas, conductuales, de experiencias de vida y demás, pues quizás nos están mostrando la manera de cómo acercarnos a ese momento de la vida, de cómo pudiéramos prepararnos, vivir ese momento en nuestro propio camino. Entonces ese tipo de transformaciones internas pues van cambiando o se van viendo reflejadas en el carácter, en la conducta, y llega un momento que cuando hay alguien que no te ve desde hace mucho tiempo, pues te mira y no te reconoce porque esos cambios de los que hablas han ido ocurriendo, a veces de forma natural, en el día a día, en el cotidiano. Uno se ve como frente al espejo y ciertos cambios pues no los va identificando porque son tan paulatinos que no se hace como muy evidente, ¿no? Pero están ahí. Igual que el cuerpo se regenera, por así decirlo, cada cierto tiempo, pues también la mente con sus pensamientos, con sus creencias. En una época de la vida no te gusta un alimento, en otra época de la vida no puedes pasar sin tener ese alimento en tu mesa. Cosas que todos vivimos y que quizás no le ponemos la atención como para hacer una reflexión de todo ello y tenerlo como un aprendizaje para vivir una experiencia que está ahí, que vamos en esa dirección, ¿no? Y esas micro muertes de las que hablas, pues al fin y al cabo son la manera que tenemos de aprender y de prepararnos para ese gran viaje que es la muerte. Y finalmente, Chentuán, ¿cómo sabemos que ya hemos muerto lo suficiente como para abrirnos a esos nuevos ciclos? ¿Cuáles son las señales de ese renacimiento, de esa renovación? Yo creo que parece como una felicidad interna que no está sujeta o no está asociada a un chiste, a una situación, a un comentario, a algo que veo, que escucho, que empieza a haber una sensación de ligereza, de despreocupación, que no de indiferencia, ¿no? Empieza a haber una facilidad como para disfrutar de pequeños momentos, de pequeñas cosas que antes estaban ahí pero pasaban desapercibidas porque la grandeza o la importancia de mí o de mi vida pues no me permitían, ¿no?, disfrutarlas, observarlas, mucho menos compartirlas, ¿no? Empieza quizás a despertarse una sensación de gratitud, no porque alguien te diga, te regale o te lleve o te... No, simplemente porque te sientes vivo. Y al final la vida se convierte como en una celebración de estoy vivo, y el hacer como concepto pues quizá ya no está colocado en una de esas prioridades de las que hablamos. A partir de ahí es el ser el que experimenta más la vida, ¿no?, aunque haga cosas, ¿cierto? Sí. Pero
quizás ya no las hace del mismo lugar, quizás ya no busca los mismos objetivos a través de ese hacer, ¿ya? Quizás es más una expresión espontánea que surge y no hay un cuestionamiento del por qué o el para qué. Entonces, como si uno regresara, por así decirlo, como a esa naturaleza de ese niño que no se pregunta, no se cuestiona, que al fin y al cabo disfruta la vida, incluso sabiendo que lo que está disfrutando de esto que está cocinando solamente está en su imaginación, pero puede disfrutar de ello como si fuera una realidad. Parece que el adulto se ha acostumbrado a hacer el trabajo inverso. Disfruta cuando pierde ese dolor, cuando pierde ese temor, cuando pierde todos esos elementos de esa imaginación que ha ido construyendo como adulto. Ahí es cuando regresa a ese disfrute, a ese gozo del que te estoy hablando. Ese creo que es el indicador de decir, uy, creo que seguiré todos los días quizás muriendo un poquito más, ¿de acuerdo? Pero si voy entendiendo que la muerte de eso es realmente lo que da vida al ser que soy, pues ya empiezo a darme cuenta de que puedo festejar esas pequeñas muertes en lugar de patalear y resistirme y ir allí al otro a llorarle y a quejarme y a... Porque realmente, pues, más que una muerte, está habiendo un nacimiento. Un nacimiento de algo que estuvo ahí, pero que no tuvo ocasión quizás de florecer, de salir, de disfrutar de la vida, ¿no? Qué bonito, Chentuan. Como siempre ha sido un espacio muy enriquecedor, muy gratificante. Gracias por abrir estos espacios de conversación con nosotros. Y bueno, nos veremos en el siguiente episodio para ver qué tema te traemos a colación. Ok, genial. Gracias por estar aquí y Gracias. gracias a ustedes por escucharnos. Chao. Encuentra el programa para tu siguiente paso evolutivo o solicita uno personalizado en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad.